tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. En esta oportunidad traemos para ustedes un tema interesante que debiera interesarnos, que es el de la defraudación fiscal. Tema que finalmente, por una u otra razón, algunos de nosotros podemos caer en algunos de estos supuestos, por lo cual es interesante conocerlo. Y para eso hemos invitado a un experto para que nos platique del tema, que es Ambrosio Michel Higuera. Ambrosio es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha tenido una trayectoria importante en el sector público, en la Procuraduría General de la República, y en los últimos años se desempeñó como subprocurador fiscal federal de investigaciones, precisamente en la Procuraduría Fiscal de la Federación, y actualmente se dedica al ejercicio privado de la abogacía en la firma Michel y Hernández Abogados, Sociedad Civil, y también es autor de libros, entre los que se destaca el Decomiso y uno del cual particularmente hablaremos el día de hoy, que es defraudación fiscal. Ambrosio, bienvenido. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias al programa por la invitación. No, gracias a ti. Y como comentaba ahorita en la entrada, Ambrosio, precisamente se origina este programa por tu reciente libro que se denomina Defraudación Fiscal, que es un libro editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y que evidentemente habla sobre un tema sobre el cual tú tienes una gran experiencia. El libro lo tienen ahora en su pantalla y aprovecho para comentarles que Ambrosio Michel nos ha traído 5 libros para aquellas personas que estén interesados, lo puedan solicitar y con gusto se los enviaremos en los teléfonos y correos que más adelante durante el programa les haremos saber. Pues a mí me gustaría, Ambrosio, para abrir boca, que nos hablas un poco de cuál es la intención de este libro, cuál es su contenido, para que podamos abordar sobre varios de los temas que mencionas acá. Sí, efectivamente, la intención de este libro es, después de 10 años de experiencia dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otros años más en instancias de procuración de justicia, tanto a nivel federal como a nivel local, recopilar la serie de conocimientos, experiencia que tuve que adquirir en el ejercicio de la profesión desde el punto de vista institucional, en tratándose de investigación de este tipo de delitos y por parte de la Secretaría de Hacienda, desde la elaboración de los casos desde el ámbito administrativo, entiéndase desde lo que es el ejercicio de las facultades de comprobación al contribuyente, para posteriormente, en el caso de que existieran irregularidades que dieran lugar a una conducta de carácter ilícito, elaborar los dictámenes técnicos contables para que en su momento la Procuraduría Fiscal, en este caso mi área de la cual era titular como subprocurador, se elaboraran las querellas correspondientes y presentarlas al Ministerio Público de la Federación. Asimismo, con motivo de esta experiencia tuvimos también la oportunidad de ejercer la coadyuvancia ante el Ministerio Público de la Federación a nivel averiguación previa, con la finalidad de integrar todas las averiguaciones previas que por defraudación fiscal y sus equiparables se iniciaban por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y asimismo a nivel procedimental ejercer la coadyuvancia en términos del 141 del Código Federal de Procedimientos Penales y como una garantía de la víctima o ofendida, en este caso de la Secretaría de Hacienda, participar activamente dentro de los procesos y de manera coordinada también con el Ministerio Público, aportar argumentos en tratándose de amparos relacionados pues con los procesos penales, las órdenes de aprehensión que en su caso se hubieran librado con motivo de estos casos o en amparo directo. La idea del libro es poner a disposición de los litigantes, de los fiscales, de todos los estudiosos del derecho, tanto en el ámbito penal como en el ámbito fiscal, estas experiencias y tratar de explicar de una manera clara y concisa en qué consisten todos y cada uno de los tipos de defraudación fiscal y sus equiparables contenidos en el Código Fiscal de la Federación y explicar al lector la forma en que estos se pueden actualizar y, por supuesto, esto nos lleva de una manera obligada a estudiar la forma en que la persona física o el representante de la persona moral, como puede ser el administrador, puede incurrir en ese tipo de ilícitos, lo cual también nos lleva
a destinar un capítulo de este libro a lo que es la autoría y la participación, tanto desde el punto de vista doctrinario como desde el punto de vista del derecho positivo mexicano. Y por último, también aprovechando que de manera relativamente reciente, a partir del año 2006, se hizo obligatorio el uso de la firma electrónica avanzada para que los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones, abarco este tema para analizar la forma en que, en tratándose de aquellos delitos que se consuman con la presentación de una declaración de impuestos o bien con la omisión de la presentación de esta, cómo opera la responsabilidad para los administradores de las personas morales con motivo de dicha reforma. Muy bien. Bueno, pues ya lo oyeron, este es el contenido grosso modo del libro de Ambrosio Michel. Quienes estén interesados, llámenos, con gusto se lo mandamos. Si no fuera el caso, está, como se dice, Ambrosio, en librerías de prestigio y en la librería del Instituto Nacional de Ciencias Penales. A mí me gustaría, ya ahondando en el libro, pero antes de los temas específicos, Ambrosio, dos opiniones tuyas sobre temas que luego son materia de charla entre el ciudadano común. Primero, la percepción de injusticia en el sentido de que la base gravable, es decir, del número de ciudadanos que pagamos impuestos, seamos muy pocos con relación al universo de los demás ciudadanos que, estando en posibilidad de hacerlo, no lo hacen. ¿Tú cómo percibiste este problema cuando eras su procurador? ¿Cómo lo percibes ahora como ciudadano? ¿Y qué crees o cómo crees que debemos avanzar para que eventualmente la base gravable vaya aumentando? Bueno, aplicado al ámbito de la materia del libro, entiéndase la penal fiscal, hay que tener en cuenta que la norma prevista en el Código Fiscal de la Federación en lo que se refiere a faltas administrativas y por supuesto en tratándose de ilícitos de carácter penal, tiene por finalidad, como toda norma penal, una prohibición implícita que para cumplir con el principio de prevención general, destinado a que los contribuyentes cumplan con las obligaciones previstas a nivel constitucional en el artículo 31 de nuestra Carta Magna. Esto significa que si bien puede haber un reclamo por parte de la sociedad en el sentido de que hay ciertos sectores que están dentro de la informalidad y que no pagan impuestos, eso no es justificación para dejar de observar nuestras normas y de cumplir nuestras obligaciones como contribuyentes. Esto significa que no podemos manejar como defensa o como pretexto como ciudadanos el dejar de cumplir con una obligación establecida a nivel constitucional. Porque alguien más no la cumple. Exactamente. Y por lo mismo esto nos hace que como mexicanos, como ciudadanos y como empresarios, tanto personas físicas como personas morales responsables, cumplamos con nuestras obligaciones. Esto también hay que tomarlo en cuenta desde el siguiente punto de vista. El dejar de cumplir las obligaciones de carácter fiscal pues implica responsabilidades de carácter administrativo, más sin embargo también puede generar sanciones de carácter penal. Que era precisamente la segunda pregunta que te quería hacer como de introducción. Ambrosio, ¿debe ser la omisión o la falta o la deliberada falta en el pago de impuestos ser materia del derecho penal? Ya hablabas ahorita en tu primera respuesta un poco de lo que es la prevención general que pretende la norma penal, pero con lo que tú has vivido como servidor público, como abogado postulante, ¿debe ser materia penal o considerarse defraudación, es decir, un tipo penal, el no pagar impuestos? En todo Estado democrático de derecho debe regir el principio de mínima intervención, denominado así en la doctrina. ¿Esto qué significa? Que solo aquellas conductas más graves deben ser sancionadas con penas privativas de libertad, o bien sancionadas con otro tipo de penas, pero desde el punto de vista penal. Creo que el hecho de contribuir al gasto público es una obligación importante y es una obligación necesaria para poder hacer frente a todas las grandes obligaciones y carencias que tiene nuestro Estado y nuestra sociedad actualmente. Ahora, hay que distinguir la simple omisión de del pago de una contribución o la simple omisión de presentar una declaración per se no implica una responsabilidad de carácter penal, ni mucho menos encuadra en la tipificación de un delito fiscal.
Em, Esto puede generar faltas de carácter administrativo. El problema se genera cuando estas conductas se hacen con el dolo, entiéndase, con la intención deliberada Ya con por parte del exactamente, con el ánimo contribuyente, deliberado. que, como dice nuestro Código Penal, cuando describe el dolo en sus primeros artículos, que se considera que un sujeto actúa dolosamente cuando conoce la conducta, quiere y acepta el resultado. Entonces, solo en aquellos casos en que el contribuyente actúa dolosamente es cuando se configura la actualización del tipo penal. Es una pregunta interesante porque también nos lleva a tener en cuenta que en el derecho penal existen delitos de carácter doloso, es decir, como lo decíamos hace un momento. Es decir, que queremos la conducta y la realizamos. Eso es doloso. Así es. Pero en el ámbito del derecho penal también existen delitos de carácter culposo, es decir, aquellos cometidos faltando a un deber de cuidado, ¿no? Pero aquí, en tratándose de delitos de corte fiscal, no existe este tipo de actualización de norma penal. ¿Esto qué significa? Que todos los delitos fiscales, como decíamos hace un momento, son dolosos. No existen delitos culposos en tratándose de esta materia. Entonces, en términos generales, podemos decir, Ambrosio, para el público que nos escucha y que no son abogados, digamos, una actuación de buena fe en materia de pago de impuestos no me acarrearía en principio, hay que ver las particularidades, una responsabilidad de tipo penal. Así es. Y podríamos decir que el sustrato, lo que sostiene el que la defraudación fiscal eventualmente sea considerado un tipo penal, es la importante obligación de contribuir al gasto público de un país. Esa es la finalidad de toda norma de carácter fiscal, contribuir al gasto público, y la prohibición implícita de los delitos fiscales es esa, evitar caer en el no pago de impuestos. Ahora, respecto a este punto, hemos escuchado en la calle, en las reuniones con los amigos, que generalmente por un error del contador, por una mala asesoría por parte de una persona que lleva la contabilidad, la administración de la empresa, se incurre en una responsabilidad de este tipo. Durante el ejercicio de los encargos que mencionaste hace un momento, sí tuve la oportunidad de percatar que en algunos casos el contribuyente, por una mala asesoría de su contador, o por un descuido o por un olvido, hacía incurrir en una infracción de carácter penal. Esto significa que hay que tener cuidado con el cumplimiento de las obligaciones, por supuesto, y hay que tener cuidado porque hay una independencia completa entre lo que es el ámbito administrativo y el ámbito penal en materia de contribuciones y en materia penal fiscal. Es decir, por ejemplo, en el ámbito administrativo, en términos genéricos, a reserva de que ahorita veamos unas figuras, ¿a qué se hace acreedor el contribuyente en el ámbito administrativo? En el ámbito administrativo, al no existir dolo ni maquinaciones por parte del contribuyente, se hace acreedor a lo sumo a una multa. Multas. Y al pago, por supuesto, de la respectiva contribución determinada en el ejercicio de las facultades de comprobación, con sus respectivos recargos, multas. Actualizaciones, así es. etcétera. Y ya en el ámbito penal, por supuesto, una pena privativa de la libertad. Así es, eso es. Pero como te decía hace un momento, iba encaminado a esa independencia de jurisdicciones entre el ámbito administrativo y el ámbito penal. Muchas veces los asuntos de carácter penal de esta materia se inician con independencia de la fase administrativa en que se encuentre una auditoría al contribuyente. Bueno, generalmente para iniciar un caso penal, la Secretaría de Hacienda requiere del ejercicio de las facultades de comprobación del inicio de una auditoría a un contribuyente, pero esto no significa que hasta que termine la auditoría se pueda presentar una querella en contra de un contribuyente que actuó dolosamente. Esto procede en cuanto se den cuenta con motivo de la auditoría. Así es. La Suprema Corte, tanto a nivel pleno como en primera sala, ha reconocido que son dos ámbitos completamente administrativos y que con independencia de la situación o de la etapa del procedimiento administrativo, la Secretaría de Hacienda puede proceder penalmente. Ahora, el hecho de proceder penalmente no significa que la Secretaría de Hacienda deba indiscriminadamente presentar querellas a diestra y siniestra contra los contribuyentes y que a nivel Ministerio Público
el contribuyente se defienda. No, hay que partir del principio de que vivimos en un Estado de derecho en el que impera el sistema acusatorio, en el que el Ministerio Público, como autoridad en fase de investigación, debe comprobar las omisiones y los engaños o maquinaciones realizadas por el contribuyente para que se le finque una responsabilidad de carácter penal ya a nivel procedimiento. ¿Esto qué significa? Que, como lo explico en el libro, la defraudación fiscal genérica va encaminada a aquellas acciones realizadas por contribuyentes que con el uso de engaños o maquinaciones omiten el pago de una contribución o bien obtienen un beneficio indebido, ¿sí? Esa es la norma general, es la defraudación fiscal genérica. Cuando el contribuyente usa engaños y omite el pago de las contribuciones. Pero siempre estará presente ese ánimo de engaño, ¿verdad? Esa maquinación para... Esa es la defraudación fiscal genérica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como decíamos, tratándose de este tipo de conductas que son dolosas y en las que se requiere comprobar el ánimo y la intención del contribuyente para omitir la contribución, es que el legislador buscó y estableció en otros tipos penales como defraudación fiscal equiparable la configuración de conductas como ilícitos de carácter fiscal, ilícitos penales fiscales, en los que no es necesario la comprobación del engaño para la consumación del tipo penal, entiéndase la omisión de la contribución. Por ejemplo, tenemos el caso de la defraudación fiscal equiparable prevista en la primera fracción del artículo 109. Una de las tres hipótesis señala que el hecho el hecho de presentar una declaración con ingresos menores acumulables a los realmente obtenidos implica una responsabilidad de carácter penal para el contribuyente. En este caso no se requiere el engaño. En este caso lo único que requiere el tipo penal es que un contribuyente declare menos ingresos. Menos ingresos. El tipo no requiere el engaño, pero en realidad una persona que está declarando ingresos menores en su declaración, lo que está haciendo, a final de cuentas, podemos suponer que es engaño. Un engaño implícito. Bueno, eso vamos a verlo porque eso creo que nos interesa a todos. Ahorita por lo pronto tenemos que hacer un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o bien llámenos al teléfono 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen ahora mismo en su pantalla. Y recuerde que si está usted interesado en el libro materia de la charla de hoy, que se llama precisamente Defraudación Fiscal de Ambrosio Michel, háganoslo saber y con gusto se lo enviaremos a su domicilio. Nos quedamos antes del corte, Ambrosio, en un tema que es muy interesante y muy relevante para todos los ciudadanos, porque mencionabas tú que, por ejemplo, es un supuesto de defraudación fiscal el hecho de que en nuestra declaración anual declaremos menos ingresos de los que realmente recibimos. Así es. A ella el tipo penal nos está diciendo que hoy se me olvidó, fue por equivocación, se me olvidó meter este recibo. ¿Qué? Perdón. O sea, vamos a empezar otra vez. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros.
Les recuerdo que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 en las extensiones que ahora aparecen en pantalla, donde nos puede solicitar el libro del cual platicamos hoy con su autor Ambrosio Michel, Defraudación Fiscal. Llámenos, con gusto se lo enviamos a la dirección que nos señale. Ambrosio, antes del corte mencionabas un tipo de defraudación fiscal que eventualmente me da la impresión que cualquiera de nosotros podemos ser objeto de ella, que es cuando declaramos menos ingresos en la declaración anual, que puede ser con motivo desde la mejor buena fe, se me olvidó incorporar algún recibo, un ingreso de X circunstancia, y la ley ya va a suponer que lo hice dolosamente, de mala fe, y eventualmente voy a ser sujeto de fraude fiscal. Es así, ¿verdad? Así es. Ahora, con esto mismo la declaración anual, ¿qué pasa si no presento la declaración anual? No encontré al contador, hice desidia, no presenté mi declaración. Efectivamente, existe un tipo de defraudación fiscal que va encaminado a aquellos casos en los cuales no se presenta la declaración del ejercicio, la declaración anual. Pero quisiera detenerme a hacer un señalamiento muy importante. El hecho de no presentar la declaración per se no significa que el contribuyente incurra en una responsabilidad de carácter penal. El hecho de dejar de presentar la declaración anual del ejercicio o bien algún pago provisional le puede acarrear alguna responsabilidad de carácter administrativo, como pudiera ser una multa. Mas, sin embargo, lo que sí está tipificado como defraudación fiscal equiparable es el hecho de dejar de presentar la declaración del ejercicio y omitir el pago de los impuestos correspondientes. ¿A qué voy? Tú puedes, se te puede haber olvidado o puedes deliberadamente incluso no haber presentado tu declaración del ejercicio, más sin embargo... Pero a lo mejor no debo impuestos. No tienes impuesto a cargo, ¿sí? Eso significa que no se integra el tipo penal, no se actualiza y por lo mismo no eres acreedor a ninguna pena, ni mucho menos debe estar sujeto a un procedimiento de este tipo, ¿sí? Más sin embargo, hay que tener en cuenta que en este tipo de casos, el punto medular es la determinación de la contribución a cargo de la persona física o de la persona moral obligada al pago de la contribución. Aquí sí, el ámbito administrativo o la resolución que recaiga sobre un procedimiento administrativo de un juicio de nulidad respecto a la determinación de un crédito a nivel auditoría, sí tiene implicaciones a nivel de responsabilidad penal. ¿A qué voy? El tipo penal señala que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal aquella persona que... ¿Son los que se llaman equiparables? Equiparables. Sí. Aquella persona que omita presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio omitiendo el pago de las contribuciones que tenga a cargo. Pero si en el ámbito administrativo la autoridad le determina un crédito y el contribuyente promueve los recursos correspondientes, juicio de nulidad, en su caso amparo, y determina a la autoridad jurisdiccional de que no debe ninguna contribución, es un elemento para es una prueba para desvanecerse el elemento porque de este no tipo penal. omitió ningún pago de contribución. Así es, porque no se llegó a la determinación de manera definitiva de que el contribuyente tenía la obligación de pagar la contribución. Ese es de los pocos casos en el que la justicia administrativa sí tiene una incidencia directa sobre la justicia penal y en el que no opera la independencia de las jurisdicciones. Ok, porque normalmente, como decía, son independientes, Así ¿no? es. Pero aquí, entonces, lo que pasó en el ámbito administrativo me beneficia en el proceso penal. Es la excepción que confirma la regla de lo que comentábamos anteriormente. Oye, profesor, ¿y aquí importan los montos? ¿Qué tal si de pronto pensemos en un profesionista independiente que habitualmente cobra por honorarios o por el contrato que celebra con sus clientes y resulta que la omisión que yo realicé en mi declaración anual fue de una de tantas y tantas consultas que me pagaron? Esto lo quisiera abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista estrictamente jurídico y desde el punto de vista estrictamente práctico. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, efectivamente, la omisión de una contribución en cuanto a la cantidad, en cuanto a su cantidad, no tiene ninguna representación más que para efectos de la pena. ¿A qué voy?
El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación nos señala la forma en que se sancionan tanto la defraudación fiscal genérica como la equiparable. Y señala 3 fracciones, señalando que de acuerdo con los montos, a partir de $1 hasta 1.113.000 pesos aproximadamente, se hace acreedor a una pena de entre 3 meses y 2 años de prisión. Si la cantidad es superior, cae en la siguiente fracción y así sucesivamente. O sea, entonces lo omitido tiene relación con la pena. Con la pena. Pero no con la instauración del proceso. Allá voy. Estamos en lo estrictamente jurídico. Para lo jurídico, tiene efectos para efectos de la determinación de la pena, pero también hay que ver que en materia de defraudación fiscal hay delitos que son de resultado y hay delitos que son de mera conducta. Es decir, ¿qué son los delitos de resultado? Son aquellos que implican la modificación, en este caso, del patrimonio del sujeto activo como contribuyente o bien del sujeto pasivo, entiéndase fisco federal, un detrimento, ¿sí? Como lo refiere la defraudación fiscal genérica, se requiere que haya un perjuicio directo al fisco, ¿sí? Que se tiene que determinar. Que se traduce en el que no pague una contribución. Así es. Pero hay otro tipo de conductas, como por ejemplo, el presentar o consignar deducciones falsas en tu declaración, que es un tipo de defraudación fiscal equiparable, en el que basta con que consignes la deducción para efecto de que se configure el tipo sin necesidad de acreditar el resultado o en su caso el monto de lo o sea, basta con que omitido. me hayas querido engañar para que incurras en la conducta. Así es. Ahora, pero también aún en estos casos de defraudación fiscal equiparable en los que no se requiere, que son delitos de mera conducta y que no requieren de un resultado ni un perjuicio comprobado al fisco, sí tienen una utilidad la determinación de la contribución omitida para efecto de la determinación de la pena. Y digo esto también porque el mismo Código Fiscal de la Federación señala que en aquellos delitos en los que no se pueda determinar el monto preciso de la contribución omitida, la pena se reducirá considerablemente. Si mal no recuerdo, la pena máxima en tratándose de delitos fiscales va de los 3 a los 9 años de prisión. Y cuando no se puede determinar el monto de lo omitido, tenemos una pena, si mal no recuerdo, de 3 meses a 6 años de prisión, lo cual implica una gran diferencia. Eso desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ahora, desde el punto de vista práctico, hay que tener en cuenta que si bien partimos de la premisa de que tanto representa incurrir en una conducta de defraudación fiscal, dejar de pagar 100 pesos al fisco como 10 millones de pesos, también es cierto que la finalidad de la norma penal y del Código Fiscal de la Federación es un principio recaudatorio. ¿A qué voy? La Secretaría de Hacienda tiene programas en los que tienen programas estratégicos, puntos neurálgicos y actividades de coyuntura a las que encamina sus esfuerzos para recaudar una mayor cantidad de recursos. Esto significa que los casos penales que se llegan a presentar por parte de la Secretaría de Hacienda se refieren o deben referirse al menos en principio a casos en los que el contribuyente omitió contribuciones por un monto considerable. Es raro que la Secretaría de Hacienda presente una querella por un monto de contribuciones omitidas de 100,000 pesos, por ejemplo. Estamos hablando de casos en los que la Secretaría de Hacienda dejó de recaudar pues varios millones de pesos. Sí, ¿no? que ahí incluso ya podemos adivinar, más allá de lo jurídico, que hubo una intención de no declarar eso. A ¿no? eso voy precisamente. Has puesto el punto, el dedo en la llaga, porque precisamente cuando estamos hablando de montos considerables, de varios millones de pesos, tú como persona física, como contribuyente, como administrador, como socio, si tú ves en tu chequera que te sobran 5 o 10 millones de pesos, dices, bueno, por algo sobran, al menos haces una investigación, no te puedes abstraer al conocimiento de un beneficio que como socio, como administrador o como directivo tienes al tener una cantidad mayor de dinero en tu chequera, en tus cuentas y en tus estados financieros, que obviamente corresponden a la omisión del pago de contribuciones. Y esto nos lleva precisamente a determinar
una de las formas de comprobar o de acreditar el dolo en tratándose de los administradores de las personas morales que omiten este tipo de contribuciones en cantidades mayores. Por ejemplo, en personas físicas, Ambrosio, que eventualmente tienen que recurrir a un contador o algún abogado tal vez para que le hagan su declaración, digo, no estoy hablando de grandes corporaciones ni de personas morales, eventualmente estos profesionales independientes que prestan su servicio, ¿incurren en alguna responsabilidad al hacerlo? Porque según recuerdo yo, quien firma la declaración es uno mismo por su propio derecho, ¿no? Y no aparece quién la hizo. ¿Eventualmente incurren ellos también en responsabilidad o no? Eso es un tema que va encaminado directamente a determinar al sujeto activo, al responsable, al autor o al partícipe en ese tipo de conductas. El hecho de que tú seas contribuyente persona física no significa de que tengas un representante que en su caso pudiera haber suscrito en el pasado, digo en el pasado por lo que voy a decir más adelante, tu declaración de impuestos. ¿A qué voy? A partir del año 2006 se reformó el Código Fiscal de la Federación y se hizo obligatorio el uso de la firma electrónica avanzada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes. Esto significa que cada contribuyente, persona física y persona moral por conducto de sus apoderados, tiene que presentar las declaraciones y hacer los pagos de los impuestos vía transferencia utilizando un sistema electrónico. Esto significa que tratándose de las personas físicas, si bien en principio pudiste haber sido mal asesorado por un contador, tu declaración la vas a presentar utilizando una firma electrónica avanzada en la cual pues el único responsable de su uso eres tú. Por un lado. Por el otro lado también tenemos que esto no obsta para que en un momento dado hayas sido mal aconsejado por algún contador que te hubiera sugerido una mala planeación, que te implique una responsabilidad de las que estamos comentando y que en su caso lo haga acreedor a una sanción en carácter de partícipe como auxiliador de esta conducta en la que te hizo incurrir. Ahora, hay casos también en los que los contadores engañan al contribuyente con tal de obtener un estipendio. En estos casos, pues también lo que tenemos que acreditar como contribuyentes es un error de tipo y la ausencia de dolo o de engaño hacia la autoridad, ¿sí? Y acusar al otro. Efectivamente. Tuve la oportunidad de conocer muchos casos en los cuales antes de que iniciara la vigencia de esta reforma, entiéndase del uso de la firma electrónica avanzada, los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, entregaban el pago de sus impuestos a sus contadores Y no lo... con la finalidad de que estos fueran al banco con su formato correspondiente a enterarlo. Y nunca lo enteraban haciendo. Y lo que hacían los contadores era que agarraban el formato, llenaban otro con una menor cantidad, desviaban el dinero, presentaban un impuesto menor o pagaban un impuesto menor y le llevaban una declaración con un sello falso al patrón, al empresario, al contribuyente, haciéndole creer que habían pagado las contribuciones. En esos casos, llegábamos a conocer que después de que iniciamos el ejercicio de las facultades de comprobación, pues el contribuyente iba y denunciaba al contador que le había desviado los impuestos. También tenemos casos en el pasado que antes del uso de la firma electrónica avanzada, hubo una época en que en algunos casos se presentaron ejemplos como que los cajeros de algunas instituciones de crédito o algunas otras personas que iban a pagar los impuestos desviaban los impuestos a otras cuentas y nunca llegaban a la tesorería de la Federación. Entonces, bueno, estamos en un caso en que en realidad nos lleva a cuestiones de atipicidad, nos lleva a cuestiones en las que no hay responsabilidad para el contribuyente, pero ahora en tratándose del uso de la firma electrónica avanzada, hay que tener en cuenta que para las personas morales, con motivo de esta reforma de 2006, se adicionó un artículo, el 19A del Código Fiscal de la Federación, que señala que cualquier declaración o actuación realizada por las personas morales, contribuyentes, se imputará, la responsabilidad se imputará directamente a
los directores, administradores, presidentes de los consejos de administración o administradores únicos, cualquiera que sea el nombre que se utilice para llamarlos, como los responsables directos de las omisiones del pago de las contribuciones sin que se admita prueba en contrario. Sin que se admita prueba en contrario. Y esto obedece a que ya con la firma electrónica avanzada se garantiza que ya puedo yo hacer directamente el pago de los recursos sin que se preste a este tipo de ejemplos que nos pusiste, ¿no? O que se desvíe en el propio banco por el contador o que se vaya a otra cuenta. Tiene una ventaja. ¿Esa es la razón? Esa fue una de las razones. En primer lugar, facilitar el pago de los impuestos. Segundo, dar seguridad a que se paguen los impuestos, a que no haya un desvío de estos. Pero tercero, con motivo de esta reforma, también hay que tener en cuenta que en la forma en que se encuentra redactado este artículo al que hicimos alusión, podríamos incurrir en ciertos visos de inconstitucionalidad al no darle oportunidad al contribuyente, persona moral, de desvirtuar esta presunción que es iure et de iure. Entiéndase que no admite prueba en contrario. Tuvimos casos semejantes, o hemos tenido casos semejantes, como por ejemplo en tratándose de la ley aduanera, en donde existían presunciones de este tipo y en los que la Corte declaró la inconstitucionalidad de estos por ser violatorios de la garantía de audiencia y dio como resultado de que el legislador reformara estos artículos. Es por eso que en este libro que amablemente estás presentando, de mi autoría, establezco como sugerencia la posibilidad de reformar esta disposición en el sentido de que se admita prueba en contrario. Salvo prueba en contrario. Así es, como se hizo en materia aduanera. Que por lo demás es lo que suena más lógico y justo, ¿no? Así es. Oye, Ambrosio, ¿cuáles son los tipos de defraudación fiscal, digamos, más frecuentes que nos pueden suceder a un ciudadano ordinario? Me refiero con esto, es decir, no grandes corporaciones, no grandes capitales, que finalmente son empresas que habitualmente están debidamente asesoradas. Pero digamos, de la vida real, ¿cuáles son los tipos más frecuentes? Esto hay que verlo en función del tipo de impuestos. Los impuestos más importantes y los que constituyen el grueso de la recaudación en nuestro Estado mexicano son, por supuesto, en cuanto a impuesto directo, el impuesto sobre la renta, y en cuanto a impuesto indirecto, el impuesto al valor agregado. Esto nos lleva a que la omisión de estos impuestos se encuentra prevista tanto a nivel de defraudación fiscal genérica como defraudación fiscal equiparada. Esto porque es impuesto sobre la renta. Así Si es. te parece, ahorita volvemos con esto, por eso tenemos que hacer un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que aparecen en su pantalla para tener comunicación con usted. Y precisamente aprovecho también para presentarles un reciente libro del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es 60 pequeños pasos para ser un analista delictivo, un libro muy interesante, un libro básicamente pragmático, más allá de los dogmas que tienen que ver con las ciencias penales y la investigación de los delitos. Está a su disposición en las librerías del Instituto Nacional de Ciencias Penales y en otras librerías de prestigio. Si le interesa, llámenos, vamos a regalar 5 de estos libros. Y también con motivo de un programa anterior, Norma Negrete Aguayo, que estuvo con nosotros para hablar de temas de abuso sexual, de pedofilia, nos manda un libro que ella coordina, que es Prostitución, no con nuestros niños, donde habla de la acción comunitaria. Nos ha mandado 5 de estos libros para nuestros televidentes que estén interesados en el tema. Llámenos y les haremos llegar de parte de Norma Negrete este libro. Y por supuesto, lo que ya hemos comentado, el libro de Ambrosio Michel, Defraudación Fiscal, y estábamos hablando de los delitos de la vida real de la gente ordinaria, Ambrosio, y tú distinguías que, bueno, hay que ver ISR, hay que ver IVA como impuesto directo e indirecto, como
los causales de una circunstancia de esta naturaleza, ¿no? Así es. En cuanto a lo que es el impuesto sobre la renta, es un impuesto que va dirigido a agravar la modificación del patrimonio, a agravar el ingreso del contribuyente y por lo mismo los tipos que se pueden integrar y actualizar primordialmente en tratándose de este impuesto son los que se refieren a las defraudaciones fiscales equiparables, como son declarar ingresos menores a los realmente obtenidos. Que lo comentabas, ajá. Consignar deducciones falsas en las declaraciones para bajar tu utilidad. Retener el impuesto sobre la renta, por ejemplo, de tus trabajadores como patrón y no enterarlo al fisco. Esos serían los tipos más delictivos comunes, más comunes por lo que se refiere al impuesto sobre la renta. En lo que se refiere al impuesto al valor agregado como impuesto indirecto, es una contribución que no va dirigida al ingreso, sino va dirigido a los flujos, al consumo, y que en realidad su forma, los tipos o el tipo que generalmente se integra con la omisión de este tipo de ingreso es la defraudación fiscal genérica. El pago del impuesto al valor agregado se realiza a base de los acreditamientos, es decir, el IVA que tú cobras y el que pagas contra el que pagas, y la diferencia es lo que tienes que enterar al fisco. Es un impuesto que hasta antes del 2003 se pagaba de manera anual, y la forma en que se actualizaba tipos relacionados con la omisión de este tipo de impuesto era que el contribuyente en su declaración anual consignara pagos provisionales que hubiera hecho durante el ejercicio en una cantidad mayor a los que realmente había hecho, y con lo cual la cantidad a pagar le salía en ceros. A partir de 2003, con la reforma de esta ley, el impuesto ya no se paga de manera anual, se paga de manera mensual en los pagos provisionales. Esto significa que ahora la forma en que se integra este tipo de defraudación fiscal genérica, por lo que se refiere al IVA, consiste en engañar a la autoridad al consignar en el pago provisional de cada vez una cantidad de valor o actos o actividades correspondientes a tu función en cantidad menor a la realidad, y por lo mismo declarar un impuesto menor. Esto es lo que nos lleva a configurar un tipo de defraudación fiscal genérica al engañar a la autoridad, haciéndole creer que tuviste un valor de actos o actividades por concepto de IVA menores a la realidad. Y digamos, es como el tipo más común. Ese, en cuanto a IVA. En cuanto a IVA. Así es. Ahora, Ambrosio, una duda que tiene que ver con lo que estamos hablando, por supuesto, pero no es exactamente el tema de defraudación. ¿Quién termina pagando el IVA? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una tienda de autoservicio y compramos y estamos pagando un IVA por los productos que así lo ameritaban, ¿esa tienda de autoservicio es la que termina pagando el IVA? Bueno, reportando el IVA después de deducir el que ellos pagaron. Exactamente. ¿O cómo funciona más o menos? Por ser un impuesto al consumo, efectivamente, es un impuesto que es un impuesto que, como decíamos, se paga vía acreditamiento. ¿Sí? No es de que lo termine pagando uno, lo termina pagando a final de cuentas. Lo termina reportando, ¿no? Más que pagar. Es que como consumidor depende de la actividad. Tú como persona física, que no estás obligado a presentar declaración por no haber recibido ingresos mayores a 400,000 pesos en el ejercicio, que no estás obligado a llevar contabilidad y que por lo mismo no presentas declaraciones ni puedes acreditar IVA, bueno, pues el IVA que llegas a pagar cuando consumes algún producto, pues la verdad es que no tienes manera de repercutirlo ni acreditarlo. En cambio, las empresas, las personas físicas con actividades empresariales que compran, adquieren bienes o servicios por los cuales pagan IVA y prestan servicios o venden bienes también por los que cobran IVA, entonces tiene un mecanismo de acreditar o compensar. En realidad es un acreditamiento, o sea, lo que tú pagaste contra lo que tú cobraste, y la diferencia es lo que tienes que pagar o, en su caso, solicitar devolución en el supuesto de tener cargo en contra. Claro, si fuera el caso. A favor, perdón.
Oye, ya hablábamos de los más comunes. Ahora, ¿cuáles son los delitos graves en materia de defraudación fiscal? Los delitos graves tratándose de defraudación fiscal están previstos, como todos, en la legislación penal adjetiva, el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 194, y se refieren a aquellos que sean calificados y que hayan tenido como resultado la omisión de una contribución dentro de a partir de la segunda fracción del artículo 108. ¿Y qué vamos a entender por calificados? Ajá. Para que un delito fiscal sea grave, tiene que ser calificado. ¿Sí? Para que sea calificado, se requiere que se actualicen cualquiera de las 6, 7 hipótesis que se encuestan previstas en los incisos del artículo 108, entiéndase no llevar contabilidad, que se trate de impuestos retenidos no enterados, manifestar datos falsos a la autoridad, solicitar, por ejemplo, devoluciones de impuestos. Esos son los más comunes. Eso ya hace que el delito sea calificado. Calificado. Pero además de ser calificado, requiere que la omisión de la contribución se ubique por encima de 1.113.000 pesos aproximadamente, que es la segunda fracción que señala las penalidades del artículo 108. Claro, es decir, los resultados hace rato, ahí ya es donde tiene un efecto importancia jurídico, el monto. Así es. O sea, es que incurras en alguna causal de calificación, o sea, impuestos retenidos no enterados, no llevar contabilidad, y además que el monto del omitido sea superior a 1 millón y fracción. A 1.113.000 pesos aproximadamente. Ahora, en términos de la persecución de estos delitos en el ámbito penal, Ambrosio, ¿normalmente se tiene éxito en la persecución ya en proceso? Digo, porque veo si tiene una averiguación previa, ¿no? Si se consigna y se inicia el proceso. Normalmente, ¿cuál es el porcentaje de éxito? Es una pregunta muy interesante porque va encaminada no solamente al éxito, sino también a la duración de este tipo de procedimientos. Y es una pregunta muy actual porque es una de las consideraciones que está tomando en cuenta el Estado mexicano para llevar a cabo la reforma penal. Tomaba como ejemplo algunos medios de comunicación que había casos que habían durado 10 años. 10 años. O más. A mí me tocó, cuando estuve trabajando en la Secretaría de Hacienda, conocer casos de omisión de contribuciones que habían sucedido 10, 12, 13, 14 años antes. Y esto es... Y seguía el pleito. Y seguía el procedimiento. O bien el contribuyente prófugo o sujeto a proceso penal, pero sin sentencia definitiva aún. Y esto tiene que ver porque para armar un caso penal, como decíamos al principio del programa, primero la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, tiene que ejercer facultades de comprobación, tiene que iniciar auditoría al contribuyente. Si dentro de esa auditoría, que dura un año, y después de que termina la auditoría hay 6 meses para hacer la liquidación, es decir, determinar el impuesto a cargo. Ya va año y medio. Ya va año y medio. Y si estamos dentro de la media de que el SAT determina la omisión de una contribución, alguna irregularidad que constituye un caso penal, pues hay que armar un dictamen técnico contable en la Administración de Auditoría, que tarda algunos otros meses, y posteriormente enviar el expediente a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que ésta formule la querella. Esta ante la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público de la Federación, de la PGR, y sabemos muy bien que pues una averiguación previa pues puede durar 3, 4, 5 meses en integrarse, o puede durar 2, 3, 4 y o más más acá años. Que estamos hablando de cuestiones muy técnicas, ¿no? Definitivamente. Y una vez que se determina la averiguación, de ser el caso de consignarse, de ejercitarse acción penal y solicitar la orden de aprehensión al juez, pues tenemos que, una vez que se logra esto, hay que tener en cuenta si la orden de aprehensión se cumplimenta, si se sujeta a procedimiento el contribuyente, o como en muchos casos hemos tenido, hay muchos contribuyentes que al haber actuado con engaños y omitido contribuciones al fisco, se encuentran prófugos, promueven amparos
dilatan más el procedimiento, o bien otros que se presentan que en tratándose de delitos que no son graves, se sujetan a procedimiento y este procedimiento puede durar 1, 2, 3 años en primera instancia o en las dos instancias y aparte el amparo directo. ¿Y en qué se está pensando para que sea más breve? Bueno, Porque me pareció que mencionabas que iba a haber algo en ese sentido, ¿no? creo que parte de la reforma penal que se está implementando con motivo de la reforma constitucional es, entre otras cosas, la oralidad de los juicios que nos va a llevar a juicios más cortos en virtud del principio de concentración. Sí, es en virtud de los dos inmediatez, principios del proceso penal. Y esto ya no nos va a obligar a tener una serie de diligencias interminables dentro de un procedimiento como actualmente ocurre y tener una sentencia. Claro, pero no es una reforma en específico para los delitos fiscales, no, sino es como parte del cambio de sistema. Creo que esto hay que verlo dentro de la concepción de la reforma penal. Oye, Ambrosio, hay una pregunta. Después de 10 años, resulta que finalmente se logra comprobar, ¿verdad? Da el juez la razón de que este sujeto omitió contribuciones hace 10 años por la vía penal. En el ámbito de defraudación fiscal, una vez que se tiene la sentencia condenatoria, es para privarlo de la libertad. Así es. Pero obtenemos la reparación del daño ya después de 10 o 11 años de juicio en un proceso penal. Hasta el año de 2006 estaba previsto expresamente en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 94, que en tratándose de procesos penales fiscales no existía la reparación del daño. Entonces, finalmente, el resultado de la sentencia penal era nada más la pena privativa de la libertad. Así es. Solamente la pena privativa de libertad se determinaba en la sentencia y la reparación del daño se dejaba a salvo para que la autoridad administrativa, dentro de su ámbito y a través del procedimiento administrativo de ejecución, cobrara los impuestos o contribuciones omitidas con sus respectivas actualizaciones y recargos. Pero ya no previo proceso. Ya no previo proceso, podría ser paralelo. ¿Sí? Es una pregunta interesante porque también dices, bueno, si me sujetan a procedimiento o me sujetaban a procedimiento y no pagaba la contribución en el ámbito administrativo, ¿qué pasaba? Bueno, pues solamente me privaban de la libertad y no pagaba la contribución, ¿no? Pero también hay que ver que, no obstante este supuesto beneficio que existía en este artículo 94, para los casos en que se obtuviera sentencia condenatoria para el contribuyente en el ámbito penal, para que le dieran los efectos o los beneficios de la sustitución de la pena y que no ingresara a la cárcel a compurgar la pena privativa de libertad, tenía que pagar las contribuciones omitidas. O sea, esto nos llevaba a un círculo vicioso. El juez no te condenaba a la reparación del daño, pero si querías ser objeto de los beneficios de la sustitución de la pena, de la cárcel, tenías que pagarle a Hacienda no solamente el monto de la contribución omitida, el monto histórico, sino actualizaciones. Así es, no solamente el monto histórico, sino todas las contribuciones omitidas con sus respectivas actualizaciones y recargos. Ahora, con motivo de una reforma que se llevó a cabo en el año de 2006, este artículo 94 fue derogado. Esto significa que se abre la puerta para que la Secretaría de Hacienda, en los procedimientos de carácter penal y atendiendo a las reformas constitucionales desde 2000, como víctima u ofendida del delito, solicite la reparación del daño en este tipo de ilícitos. Esto significa que posiblemente en los próximos años, cuando se empiecen a promover procedimientos de carácter penal respecto de ejercicios de 2006 o posteriores, la Secretaría de Hacienda ya se encuentra en posibilidades de solicitar la reparación del daño por la eliminación de esta prohibición establecida anteriormente en ese artículo del Código Fiscal y prevista como un derecho de la víctima, en este caso de la Secretaría de Hacienda, a nivel constitucional. ¿Por qué? Por tratarse de un asunto de carácter patrimonial en el que se afecta la recaudación del patrimonio del fisco. Claro, está muy bien, porque digo, creo que lo principal es obtener lo que no se recaudó, que eventualmente, en algunos casos podemos hablar de montos verdaderamente importantes. Y en segundo, me imagino que ser ejemplares, ¿no? Así es. Es decir, mira, pues está en la cárcel, paguen impuestos, porque si no les puede pasar esto, ¿no? Desafortunada o afortunadamente, dependiendo del punto de vista que lo veamos, esto también tiene una implicación sumamente importante. El hecho de que al año 2006
existiera esta disposición en el sentido de que no existía reparación del daño en materia penal fiscal, llevó a que el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, determinara como inconstitucional la cuantificación de la garantía de los contribuyentes que se sujetaran a proceso en base a las contribuciones actualizadas. Es decir, anteriormente, la Secretaría de Hacienda, cuando iniciaba un procedimiento penal y el contribuyente se sujetaba a procedimiento ante el juzgado correspondiente, para tener derecho a la libertad caucional siempre y cuando no se tratara de delito grave, tenía que otorgar una caución. Pero esa caución tenía que ser en base a la determinación que hacía Hacienda. Hacienda hacía la determinación con base en todas las contribuciones omitidas. La Corte resolvió, ya incluso constituyó jurisprudencia, que por existir en este artículo 94 la prohibición de la reparación del daño en este tipo de ilícitos, cuando el sujeto o activo, el contribuyente, se sujetara a procedimiento y solicitara el beneficio de la caución, no tenía que garantizar toda la cantidad total de las contribuciones omitidas. Ahora, con esta reforma, con esta eliminación o derogación del artículo 94 al que nos hemos referido, se vuelve a abrir la puerta a la Secretaría de Hacienda para que en el futuro, posiblemente en los casos en que el contribuyente sujeto a un procedimiento penal tenga que garantizar su libertad, tomando en cuenta todas las contribuciones omitidas con sus correspondientes actualizaciones y recargos. Pues muy bien, Ambrosio. Digo, bueno, hemos tenido una visión muy amplia de esto, además nos damos cuenta de lo técnico que es esta materia, con las menciones que haces de las diferentes circunstancias que pueden concurrir. Ahora, por lo pronto, se nos ha agotado el tema, yo no tengo más que agradecerte tu presencia para hablar de este tema, que creo que es del ámbito de la vida diaria de cada uno de nosotros. Todos estamos no expuestos a una responsabilidad, pero sí sujetos a la obligación del cumplimiento de las obligaciones de este tipo. Te agradezco la oportunidad, agradezco al programa este tiempo y estamos a sus órdenes. No, pues gracias a ti y gracias a todos ustedes. Recuerden que los esperamos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Hasta entonces.